Bueno, bienvenidos al ciclo de Protenencia Activa y Presente del Ministerio de Salud de la Nación. Bienvenidos a todos los participantes que se conectan desde distintos rincones del país y desde países limítrofes y no tan limítrofes. Tenemos algunos conectados de Perú. Así que bienvenidos a todos los hermanos latinoamericanos que se están conectando. Quienes no han podido realizarlo por alguna cuestión técnica, esta charla, como le comentaba, queda grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube cuando terminemos la presentación del doctor Vigilato. Les voy a compartir el canal de YouTube en donde hay más de 40 presentaciones subidas, una del doctor Vigilato del año pasado, así que pueden acceder a todas las charlas que hay de distintas temáticas, no solamente de zoonosis, como es la temática que vamos a abordar hoy, sino también de cuestiones legales, de tutoría, abordajes legales de la tutoría responsable de animales de compañía, sobre el vínculo humano-animal, antropozoología, sobre adiestramiento y etología canina y felina, sobre perros de trabajo, perros, se han dado cursos hasta de perros detectores de cáncer, así que todas esas charlas las pueden ver en nuestro canal de YouTube. Les recordamos a todos los que están participando que las charlas son gratuitas, ¿sí? Y la presentación se hace al comienzo y al final se leen todas las preguntas que quieran hacer al disertante a través del chat o de la función de preguntas y respuestas, ¿sí? Así que pueden ir haciendo todas las preguntas y después serán leídas al final. Eh, Agradecemos a todos los que están conectados y les damos la bienvenida al doctor Marco Vigilato. Es de ciudadanía brasileña, recibió su título de veterinario de la Universidad de Marília, Brasil, en 1999, obtuvo un posgrado en Planificación de la Salud Pública y Animal y una maestría en Sanidad Animal, Seguridad Alimentaria y Salud Pública Veterinaria, ambos de la Universidad Estatal de Sao Paulo, Brasil. Ocupó diversos puestos jerárquicos en organismos de control de enfermedades zoonóticas y transmitidas por vectores y organismos de vigilancia de inocuidad alimentaria. Desde 2010 se desempeña como asesor en salud pública veterinaria de Panaftosa, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, para brindar cooperación técnica a los países de América Latina para fortalecer sus capacidades de vigilancia, prevención y control de enfermedades zoonóticas desatendidas, como la rabia, la equinococosis, animales venenosos, entre otros. El doctor Vigilato siempre colabora con Protenencia, así que le damos la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por la deferencia de siempre y el auditorio es todo suyo. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Quisiera agradecer mucho esa oportunidad, ¿no? A Diego, a los colegas de Protenencia, al doctor Romero, al Ministerio de Salud de Argentina, que de verdad para nosotros es un gusto siempre estar compartiendo con ustedes las acciones, ¿no? Que la organización viene realizando para los países en cooperación técnica y también, ¿no? Aprovechar que este mes es el mes de celebración, ¿no? Del Día Mundial de Lucha contra la Rabia. Entonces voy, por lo tanto, ¿no? Hacerles una actualización de cómo estamos, ¿no? A nivel de continente y después, quizás si ustedes tienen alguna pregunta, podemos estar discutiendo, ¿no? Estaba escuchando a Diego y estoy muy ansioso para ver esta página, ¿no? Donde mencionas, Diego, que tiene todas las presentaciones, porque y de todas las actividades que Protenencia ha desarrollado en esos años, ¿no? De manera virtual o presencial, porque pienso que es muy importante compartir con los países de la región esas experiencias. Entonces, me gustaría mucho, ¿no? De también poder compartir entre nuestras redes essas atividades, essa experiência de Ministério de Salud de Argentina para temas distintos, não? Como bem has mencionado, e isso é muito importante.
Bueno, espero que todos puedan ver mi pantalla. Entonces vamos ahora actualizarles un poco sobre la situación, ¿no? de la rabia en nuestro continente, ¿no? En las Américas. Espero que podamos pasar aquí a la próxima. Aquí, listo, ya encontré. Bueno, la OPS, como ustedes saben, es la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Somos la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, y la OPS fue establecida en 1902, o sea, este año justamente se completa 120 años de creación de la Organización Panamericana de la Salud, que en verdad es de los países de las Américas, ¿no? La OPS fue creada hace mucho, ya hace 120 años, es la primera agencia de salud pública a nivel global para estar colaborando entonces con los países miembros y países asociados o estados, ¿no? Asociados en temas de salud, intentando entonces brindar, ¿no? La cooperación técnica necesaria, buscando una salud universal, ¿no? A todos los pueblos de las Américas, mesmo com essas dificuldades, diferenças culturales, sociales que temos em nosso continente. Por lo tanto, essa é a labor, ¿no? De la organización, e também aproveitar aí o espírito de solidariedade entre os países, o intercâmbio, ¿no? De experiências e conhecimento. Então, a OPS busca, ¿no? Hacer ser o catalisador, ¿no? De toda essa informação e poder entonces compartir com todos. Y como bien ya mencionado, yo pertenezco a una área que se llama Área de Salud Pública Veterinaria de la organización, y actualmente todo lo relacionado a salud pública veterinaria, que es la inocuidad alimentaria, accidentes por animales ponzoñosos, inocuidad alimentaria, todo eso hoy está en Panaftosa, ¿no? Panaftosa inicialmente era un centro especializado para la erradicación de la fiebre aftosa, y con el pasar de los años se fueron agregando entonces outras responsabilidades da Panaftosa, e hoje todo a nível regional, continental, relacionado à inocuidade alimentar, às zoonoses e acidentes por animais peçonhosos, está em Panaftosa, ¿no? Que está em Rio de Janeiro, em Brasil, e já desde 1951 que tem esta colaboração aí. Bueno, las zoonoses, ¿no? No podemos olvidar, ¿no? Las zoonoses son las enfermedades transmisibles, ¿no? Entre las personas y los animales, de los animales a las personas. En fin, tenemos ahí una variedad y N posibilidades, ¿no? Sabemos que preponderantemente estas enfermedades, ¿no? Necesitan, ¿no? de los determinantes ambientales, sociales, económicos que van ahí afectar directamente, ¿no? Su transmisión, su ocurrencia, generalmente en poblaciones, ¿no? Más pobres, ¿no? Más olvidadas, donde se encuentran las zoonoses parasitarias, zoonoses bacterianas, zoonoses virales, ¿no? Como es el caso de la rabia, ¿no? Y a título de curiosidad, muchos de ustedes seguramente ya saben, pero es importante decir que 60% de todas las enfermedades de las personas, ¿no? Son zoonoses, ¿no? O son comunes a los animales y a las personas. O sea, ese es un número muy importante. Por eso que es muy importante ese trabajo en conjunto, y también lo que estamos hablando ya hace mucho en relación a la Una Salud, ¿no? O el One Health, ¿no? Que todos están mencionando, y vamos a hablar de eso más adelante. Pero el tema de hoy es la rabia, ¿no? La rabia es una enfermedad viral causada por un virus, del género Lyssavirus. Ese virus, él tiene un tropismo por el sistema nervioso central y causa una enfermedad aguda, una parálisis progresiva, y es invariablemente fatal, mortal. O sea, 99.9999% de los casos de rabia en las personas y en los animales, por supuesto,
porque es una zoonosis que acomete todos los mamíferos, es invariablemente fatal. Por lo tanto, muchas enfermedades importantes, ¿no?, que hemos tenido, pandemias, todo, pero ninguna tiene el mismo poder de letalidad que tiene la rabia. Entonces, eso es bueno tener en cuenta. La única diferencia es que la transmisión de la rabia necesita invariablemente estar penetrando, ¿no?, en el otro organismo a través o de una arañadura, de una mordedura, o entrando por una herida en la piel, por la saliva, que es donde está el virus, y causa esa transmisión. O sea, no es una enfermedad de transmisión aerógena o solamente por el contacto. Entonces, tiene esa necesidad de tener esa forma de transmisión, lo que no es una transmisión tan sencilla, pero sí, cuando empiezan los síntomas, no hay vuelta. O sea, una vez manifestados los síntomas de la rabia, eso ya significa que el virus ya logró alcanzar el sistema nervioso central y no hay cómo regresar, ¿no? Por lo tanto, la prevención, ¿no?, es una de las principales, ¿no?, herramientas. Como estaba mencionando, la rabia es una enfermedad súper antigua, o sea, y está muy descrita tanto en los documentos antiguos, por ejemplo, como el Código de Hammurabi, que era el código de conducta, ¿no?, de los pueblos antiguos ahí, de Babilonia, por ahí, donde ya mencionaba entonces que una persona con un perro enfermo que mordiera a otra persona y la persona se enfermara por una enfermedad que no se sabía el nombre, o sea, tenía una multa y otras consecuencias, ¿no? Y también fue muy descrita en la Grecia antigua, fue muy descrita en la Europa. Y es la primera enfermedad que se desarrolla una vacuna en laboratorio, ¿no?, por Luis Pasteur, entonces en 1885, que crea esa vacuna y mismo sin conocer el agente infeccioso, ¿no? Entonces, mira, ese es el detalle, ¿no? A este momento no se sabía que era un virus, que era una bacteria, pero sí por los experimentos, ¿no?, de este cientista, del pasaje en varios conejos, se logró atenuar el virus y ahí desarrollar esta vacuna y que salvó la vida de este niño que recibió las vacunas ahí alrededor del ombligo por la vía subcutánea para estar inmunizado. Y recibió, si no me equivoco, más de 30 vacunas. Era una por día, ¿no?, que era la vacuna de cerebro de conejo. Y por lo tanto, ahí, a partir de ahí, han logrado entonces detectar, han logrado entonces establecer una profilaxis pós-exposición, que llamamos. Una profilaxis, ¿por qué llamamos de profilaxis pós-exposición? Porque es cuando la persona es mordida o es expuesta al virus de la rabia, tiene un tiempo que es antes, ¿no?, de que el virus empiece a replicarse y terminar el periodo de incubación con la enfermedad, con el virus ya en el sistema nervioso central, y en este periodo de producir anticuerpos a través de la vacuna y ahí neutralizar el virus y impedir la progresión de la enfermedad. Porque si la persona empieza a manifestar los síntomas, no hay profilaxis pós-exposición que la va a salvar. Por eso que es muy importante buscar siempre la atención médica cuando tiene un contacto con un animal desconocido, sospechoso, ¿no?, y así por adelante, para poder tener ese tiempo, ¿no?, para salvar la vida. Bueno, la rabia. Aquí tenemos 3 ciclos distintos, pero de la misma enfermedad, que es igual, solo separamos así para facilitar la comprensión, ¿no? Entonces tenemos el ciclo urbano. ¿Qué es eso, el ciclo urbano en el ambiente urbano? Es el virus de la rabia. La variante canina es mantenida por el perro como su principal reservorio, ¿no? Entonces los perros que no son vacunados contra la rabia, y si existe un perro ahí positivo para la rabia, va a estar transmitiendo la enfermedad entre los perros
¿no? Y para las personas. También tenemos la rabia silvestre, ¿no? Que es la rabia que es mantenida por animales silvestres diferentes, ¿no? Como el tití, como el mapache, el zorro, algunos murciélagos hematófagos y no hematófagos, o sea, y eventualmente las personas pueden infectarse, ¿no? Y también de otras variantes distintas, pero es el mismo virus con diferentes variantes, ¿no? Y tenemos la rabia que llamamos que está frecuentemente presente en el medio rural, principalmente para animales de producción y que es transmitida por el murciélago hematófago, ¿no? O sea, una población animal que fue introducida de manera artificial proporcionó un incremento también artificial de la población de murciélagos hematófagos, lo que amplió la posibilidad de transmisión de rabia entre esas especies y de esa especie hematófaga para los animales. Y que también eventualmente puede transmitir para las personas que viven en áreas silvestres, por ejemplo, en la Amazonía, tenemos casos, reportes de personas expuestas por murciélago hematófago y han tenido rabia. Y esses murciélagos hematófagos ou não hematófagos podem transmitir também a rabia no ambiente urbano para os animais de companhia, por exemplo, e onde esses animais se enfermam e vão acabar transmitindo às pessoas. E hemos tenido um caso recente na Argentina de um gato no que teve um vírus de murciélago e acabou transmitindo para uma senhora. Por lo tanto, el riesgo de la rabia no está presente en los más distintos ambientes, ¿no? Rural, silvestre, urbano, que conocemos, ¿no? Y por esa razón tenemos que estar siempre atentos y alertas a eso. Bueno, un poco entonces de la progresión en nuestra región. Aquí ustedes pueden ver, entonces, en las últimas décadas, ¿no? Aqui são os casos de rabia. Oi, perdão, está em português, a hora que vi. Casos de rabia humana transmitida por perros, ¿no? En las Américas, ¿no? E acordemos que em los anos 80 teníamos casi 300 casos de rabia humana, isso notificados, ¿no? Imaginem os casos que não eram reportados a la fecha, ¿no? E estes casos, então, presentes em muitos países de Latinoamérica, ¿no? Aquí la rabia canina de variante canina, ¿no? Y luego, entonces, con el establecimiento del programa regional, siempre validado por los países de la región, este número empieza a bajar, ¿no? Esos casos bajan de manera significativa porque hay una coordinación regional, hay un trabajo, ¿no? De los responsables del programa de rabia. E aqui também vemos, no, nos últimos 6 anos, um pouco, o número de casos, no, de rabia transmitida por perro e por outros animais, no, animais silvestres, ou por outras espécies domésticas, como o gato, pero com variante de murciélago. No? Então, aqui temos, vocês podem ver, então, os casos de rabia por outros animais, no? Y por perro en los últimos 6 años. Y aquí en el mapa podemos ver a dónde ocurren, ¿no? Casos de rabia humana por perro en naranjita, ¿no? Los casos de rabia humana por otras especies animales, ¿no? Y las variantes distintas de murciélago, variantes de mapache, ¿no? Zorrillo, ¿no? Como en otros países, hasta mismo casos importados, ¿no? Que ustedes pueden ver aquí en Estados Unidos, son casos importados de rabia por perro, casos de rabia transmitida por perros y otros animales, o sea, donde ocurre las dos transmisiones, ¿no? O sea, tanto por perro, variante canina, como por animales silvestres. Y eso en Caribe, el mangosta es un animal que juega un papel muy importante en la transmisión entre los perros, de los perros a los mangostas y de los mangostas a los perros y eventualmente de los mangostas para las personas, ¿no? Entonces, en el Caribe, desafortunadamente, eso es bastante frecuente. Puerto Rico, Cuba, que tiene esas mangostas positivas, ¿no? Pero casos humanos aquí tuvimos aquí
hace pouco, não? E as outras áreas, os casos, 100 casos reportados, não? Um pouco mais al detalhe, os casos do ano passado e deste ano. Então, temos, não? Estados Unidos com casos de rábia humana por animal silvestre, não? Ou murciélagos, ou outras. E o caso de rábia por perro importado, não era autóctone. E casos de rábia humana por perro em Cuba, em Haití, em Bolívia, não? E casos de rábia por animal silvestre, não? Em México, Colômbia, Brasil e Argentina, não? Então, aqui temos, não? Casos de rábia aqui mencionada al detalhe, ¿no? No caso dos Estados Unidos é de um perro fora de seu território, a pessoa faleceu nos Estados Unidos, pero se infectou fora. E outros animais, ¿no? 3 casos de rábia humana por gato, variante de murciélago, ¿no? Argentina, Brasil e Colômbia, ¿no? Canídeo silvestre, ¿no? Um caso em Brasil. Também não era variante de canídeo selvagem. Murciélago não hematófago, 4 casos em Estados Unidos. Murciélago não identificado, 5 casos em Brasil e México. Então, vocês veem que o perfil no epidemiológico viene cambiando, não? Já sobrepassou, então, o número de pessoas, desafortunadamente, sempre hablo isso, que han fallecido de rábia. Muitos destes casos pudieron haber sido evitados se as pessoas buscaram o serviço de saúde para receber a profilaxis pós-exposição, porque em alguns casos a pessoa foi uma mordidita por murciélago ou um gato mordeu e desapareceu, mas não buscou, ou seja, aún falta fazer esse trabalho, não, de conscienciar a população de que a rabia sigue presente. Quizás não está mais em los perros como teníamos há algumas décadas atrás, ¿no? Pero o risco do animal selvagem e de outros animais, ¿no? Como o gato, ¿no? Já mencionamos, é muito presente, ¿no? Bueno, essa estratégia regional, ¿no? Que é aprovada por los países em la Redipra, que é a red, ¿no? De los diretores, de los responsáveis do programa de rabia. E sempre hablamos, ¿no? De las campanhas masivas de vacunação em áreas de risco, que tem que ter mais de 80% da população. Pero e em áreas onde não há casos, não se vacuna perros? Claro que se vacuna perros. Obviamente não se hace campanhas, pero sí se deve fazer campanhas de educação sanitária para que as pessoas levem seus animais para vacunar. Veamos o exemplo do gato que hemos tenido na Argentina, que era um gato, que não sabemos se era um gato de alguém ou um gato callejero, não? Enfim, ou asilvestrado, pero é um animal que pudiera haber sido vacunado e mesmo caçando os murciélagos não iam enfermar-se de rabia, não? Temos que assegurar a atenção efetiva às pessoas expostas. Ou seja, em nosso continente, eu poderia dizer que solamente um país não tem vacuna antirrábica humana disponível assim, de maneira imediata. Pero praticamente todos os países de nossa região têm vacuna disponível em los centros de saúde, em los hospitales, em las salas de emergência, ou seja, para atender a las pessoas expostas. Ou seja, não falta vacuna em nosso continente. E muitas vezes hasta países donam para outros países porque han sobreestimado ou não han tenido a búsqueda em los centros de saúde e há essa cooperação, como mencionei, esta solidariedade que temos em las Américas. Então, existem, não? E por isso que mencionei que as 13 pessoas que han fallecido anteriormente, quizás, não, a maioria, não sei todas, pero pudiera haber sido evitado se hubieran buscado os serviços de saúde, não? Há que fortalecer a vigilância epidemiológica de la rabia e uma capacidade laboratória muito importante. Praticamente todos os países da região têm laboratório de diagnóstico de la rabia e isso é muito positivo. Sin embargo,
Havia países que tinham vários laboratórios e han sido desativados alguns, e isso é perjudicial ao programa, porque deixa de fazer vigilância, deixa de conhecer a realidade de sua zona. Por isso é muito importante que a nível local os programas sigam funcionando, enviando muestras para fazer diagnóstico. E não há que sair capturando animales para enviar para a muestra. No, hoy tenemos las clínicas veterinarias, hospitales veterinarios, que eventualmente animales con sintomatología neurológica inespecífica pueden venir a fallecer en esos hospitales y clínicas, y el veterinario no tiene la obligación de enviar muestra este animal que no se sabe de lo que era. Pero yo sospecho de moquillo, pero puede ser que no sea moquillo, ¿no? Yo sospecho de intoxicación, pero ¿será que es intoxicación? Ustedes no tienen el ojo de diagnóstico, ¿no? O sea, entonces por eso que es muy importante enviar muestra al laboratorio, mismo que sea por vigilancia. Perros atropellados, animales encontrados muertos em basureiros, em aterros sanitários. Ou seja, há que ampliar essa vigilância, porque acuerdem, não temos mais a variante canina em alguns países, pero sí há a variante silvestre. E animais não vacunados são suscetíveis ao vírus de la rabia, não? Educação sanitária é fundamental, ou seja, isso que estamos fazendo aqui, o trabalho de vocês em sua comunidade, em sua cidade, em seu trabalho, em sua clínica privada, ou seja, tu tens que fazer esse trabalho de educação e explicar ao dueño, ¿no? del animal, al propietario, al tutor, al nombre que queramos dar, de la importancia de mantener esses animales vacunados e protegidos contra la rabia. Como les mencioné, la Redipra, que es la red de los directores de programa de rabia, nosotros nos encontramos frecuentemente. Ya vi en el listado que la doctora Natalia Casas, ¿no? Que es aquí está la Natalia. Esa fue la última Redipra presencial que tuvimos, que fue en Guatemala, pero sin embargo, seguimos reuniéndonos periódicamente com esses responsáveis para estar sempre atualizando-nos e fazendo discussões técnicas importantes, não? E todo isso começou com essas senhoras e estes senhores acá em 1983 em Guayaquil, onde se estabeleceu este programa e essas metas que les comentei, não? Aqui um exemplo de trabalho binacional em Bolívia, Brasil. Isso foi feito no mês passado, estivemos aí, eu estive aí também acompanhando esse trabalho. É uma zona de alto risco, não, de ter casos de rabia. Foi uma das últimas zonas que teve um caso de rabia humana, e seguem aí alguns casos de rabia canina. Por lo tanto, han hecho um trabalho aí espetacular, vacunando mais de quase 25, creio que já estão quase 30.000 animais em um par de semanas, aí em Corumbá e Puerto Suárez, Ladário e Puerto Quijaro. Esse ano se introduz com a tecnologia para estar registrando esses animais, não, que são vacunados, perros, gatos, e isso auxilia muito em la planificação, auxilia muito no acompanhamento, auxilia muito para saber aonde estão sendo vacunados os animais. Então, foi bastante interessante esse trabalho deste ano, não? México é o primeiro país da região que ha logrado alcançar, não, o status aí de validar internacionalmente a eliminação da rabia humana transmitida por el perro. Argentina, por exemplo, já há muitos anos que não tem caso de rabia humana por perro, poderia também estar planteando este mesmo reconhecimento internacional. No México foi o primeiro país do mundo a hacerlo, ¿no? Y en las Américas tenemos varios países que tienen esas capacidades, ¿no? Vamos que adelantar aquí una más, perdón, aquí. Bueno, aquí lo que estaba mencionando anteriormente, ¿no? Que la validación de la eliminación de la rabia, ¿no? O sea, la vigilancia es la principal
manera, ¿no?, de se comprobar entonces ahí el trabajo hecho por el país. Por eso que tiene que tener una vigilancia robusta, ¿no?, con bastante información, datos, el envío de muestra que estábamos hablando. O sea, simplemente decir que no hay porque no hay, no hay porque no registro no sirve, no tengo que comprobar a través de los registros, análisis de laboratorio, casos eventualmente positivos, hacer el secuenciamiento genético para definitivamente descartar el origen canino, ¿no? Entonces, con eso y esos planes y esas acciones implementadas, sí se podría plantear entonces este reconocimiento para la validación de la eliminación de la rabia humana por el perro, ¿no? Como les comenté hace poco, la rabia transmitida por murciélago hematófago, ¿no?, a las personas, principalmente en el área de Amazonía, pero también en otras áreas selváticas, ¿no?, en América Central y México, también tiene este riesgo, ¿no? Entonces, ha empezado algunos países como Perú, Colombia, Brasil, mismo Ecuador hizo la profilaxis pré-exposición de las personas que viven en esas zonas de difícil acceso y tienen un difícil acceso a los centros de salud para recibir la profilaxis post-exposición y han tenido muy buenos resultados, ¿no? En áreas, por ejemplo, en Perú, que tenían casos, todos los años, casos de rabia humana por murciélago hematófago, han logrado aí interromper essa transmissão, protegendo as pessoas, porque fazer o controle de murciélago hematófago em área selvática é impossível, não? Em área de ganaderia, onde há um crescimento artificial dessa população, por la introdução, no, de maneira também artificial, de animais de reprodução, é uma coisa, não? Se pode monitorear, se pode, pero em área silvestre é muito mais complicado e não há como. Por lo tanto, uma estratégia é a pré-exposição, não, a essas pessoas que são frequentemente mordidas e agredidas por los vampiros, não, por los desmodos rotundos. Também não podemos olvidar de la rabia de los animales de producción, que también, si bien que aquí tiene un rol importante, ¿no?, con la salud pública, porque muchas veces un bovino, un equino con rabia, usted tiene muchas personas expuestas, ¿no? Persona que ha manipulado el animal, alimentado, por una serie de razones, pero también hay un componente económico importante, principalmente en pequeños productores, ¿no? Donde si usted tiene un brote de rabia, una persona que tiene 7, 8 vacas, va a morir 5 o 6 vacas, o sea, acaba con toda la economía de esta familia, además del riesgo para la salud pública. Por eso se ha trabajado con los países de la región, o sea, los 22 países que tienen la presencia de desmodos, ¿no? Y se desarrolló un programa regional con esos países y estamos haciendo un acompañamiento de esos países, ¿no? Argentina, Brasil y México, que ya tienen sus programas establecidos, han servido de modelo, ¿no?, y ejemplo para la elaboración de este programa que fue hecho yo diría, a 40 manos, ¿no?, porque todos los países han participado de la elaboración de este programa regional, ¿no? No puedo dejar de mencionar una salud, o sea, obviamente que la rabia canina, ¿no?, la responsabilidad es de salud, la rabia de los herbívoros, ¿no?, la responsabilidad es de agricultura, pero tenemos ahí la rabia silvestre, que tenemos ahí una complejidad de factores que ya mencionamos, tiene la participación y responsabilidad tanto de salud, agricultura, tanto en rabia canina como en rabia bovina o de animales de producción, que sea. Entonces, el pensamiento, ¿no?, de una salud, que es la salud humana, la salud ambiental y la salud animal, es muy importante en la hora de ejecutar nuestras acciones, ¿no?
yo pienso así que una salud no es que tenemos que crear un departamento de una salud o que tengo que crear un área de una salud. No, una salud es como si fuera la aritmética. Para todo en mi vida yo hago suma, división, multiplicación. O sea, yo pienso aritméticamente para realizar algunas acciones. Entonces es lo mismo. O sea, la gramática, ¿no? Para escribir, ¿no? O sea, es una herramienta para que yo pueda transmitir mis pensamientos. Entonces, una salud es lo mismo, ¿no? Tiene que ser una manera de pensar, una manera de agir, una manera de estar trabajando de manera intersectorial. Entonces, tenemos que tener ese pensamiento, ¿no? Por eso la OPS el año pasado aprobó la política de una salud. Todos los países han aprobado esa política de una salud y ahora estamos acompañando, ¿no? A los países de la región para que implementen sus políticas nacionales, trabajen de manera intersectorial. No es que va a juntar todo, no, es que colaborem, intercambiem informação, intercambiem dados, não puedan compartilhar mais e quando vai ter algumas estratégias poder discutir de maneira integrada, não? Essa estratégia, essa política de uma saúde tem 6 linhas estratégicas, não? De ação e eu les invito aí a conhecer essa política. Depois eu compartilharei essa apresentação e vocês vão ter acesso a todos esses links sin problema ninguno, ¿no? Entonces, algunas conclusiones, ¿no? La rabia humana por perros está limitada a algunas áreas, en algunos países de las Américas, mientras la rabia humana por animales salvajes ocurre prácticamente en todo el continente, ¿no? Los avances en reducir más de 99% la incidencia y la ocurrencia de la rabia humana por el perro. Entonces, eso es un logro importante, ¿no? Sin embargo, há esse cambio, ¿no? Desse perfil epidemiológico de la enfermedad, no teniendo entonces ahora más evidencia la rabia por animales selvagens, ¿no? Y la rabia por murciélagos hematófagos tiene un impacto significativo, ¿no? En las poblaciones vulnerables, ¿no? Que viven nessas zonas de difícil acesso, que são frequentemente mordidas por murciélagos hematófagos e também para a produção animal em nosso continente, que é um continente essencialmente aí de produção de alimentos, não? Então, com isso, meu estimado Diego, quero agradecer-lhes, acordar que este mês é o mês, não, de la lucha contra a rabia. Então, já há uma página de OPS para que vocês possam acceder e conhecer aí mais vídeos, fotos, um montão de coisas aí, materiais que vocês podem utilizar em seus meios locais, não, informar-se, ou seja, com isso ajudar, não, nessa disseminação de la informação. E bueno, nada mais. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Marco. Clarísimo, como siempre, con información actualizadísima. Así que, bueno, muchísimas gracias por la información. Vamos a empezar con algunas preguntas que hacen los participantes. Acá preguntan sobre el rol del gato, porque cuando hacías referencia a México particularmente, ¿no es cierto?, que fue declarado libre de transmisión de rabia canina. ¿Ahí también se incluye el gato? El caso, cuando hablamos de la rabia humana transmitida por el perro, es que es el perro, existe una variante del virus donde el perro es el reservorio. No hay una variante donde el gato es el reservorio. Normalmente el gato adquiere la rabia del murciélago, ¿no? Y es muy difícil también tener, no es que es imposible, no es imposible, pero es difícil tener un gato con variante canina, ¿no? Entonces, por eso que esa validación que recibió México es de la eliminación de la rabia humana por el perro. Pero México, solo para comentarles, ya desde, si no me equivoco, son ya
5 años o 6 años ya no tiene casos ni de rabia variante canina. O sea, los casos de rabia canina que ha tenido México, ellos han hecho la secuenciación y han encontrado que es de variante salvaje. Igual Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchos perros con rabia, pero no es de variante canina, es de variante silvestre. Y el gato es lo mismo, ¿no? Él acaba adquiriendo el virus de otras especies que son reservorios. Por ejemplo, el murciélago, ¿no? Es reservorio para el virus de la variante de murciélago hematófago o de murciélago no hematófago. Entonces el gato acaba adquiriendo esa variante y puede transmitir a las personas. Justamente Alexis pregunta, qué variante tenía el gato en Argentina? Del año pasado se debe referir. Era de murciélago. Hicieron la secuenciación y era de murciélago. Bien, muchas gracias. Eh, Acá preguntan, dice, buenas noches a todos. Tuve la oportunidad de trabajar en la selva amazónica en zona del río Preto, Preto da Eva. Consulta si ahí hay rabia silvestre, ya que para ir nos pidieron muchas vacunas, pero no para rabia. Me Tenemos imagino rabia a los tenzones. silvestre, tenemos rabia silvestre del Canadá, donde los lobos del Ártico son los reservorios ahí, hasta la Patagonia. Entonces tenemos rabia silvestre en todo el continente, ¿no? Quizás ahí la pregunta es si tenemos la rabia por murciélago hematófago, ¿no? La rabia como variante. Sí, acordemos que de México hasta Uruguay es donde tenemos esta franja ahí, es donde existen los murciélagos hematófagos. Entonces, donde hay murciélago hematófago, hay rabia por murciélago hematófago, porque el murciélago es un reservorio también. Y no olvidemos que el murciélago también muere de rabia, ¿no? Se enferma también de rabia. No está muy bien conocido el cuánto tiempo puede sobrevivir un murciélago con rabia, que es un poquito más quizás de algún otro animal, pero no mucho. Y la rabia también acomete esos animales. Muchas gracias. Seguimos con gato. Y acá hay una pregunta sobre el sitio de inoculación de la vacuna antirrábica en gatos, ¿sí? Porque hay algunos colegas que sugieren vacunar en la cola o en el miembro posterior derecho, lo más distal posible, por la posibilidad de incidencia de sarcoma postvacunal. Si realmente se aplica, o cuál es la incidencia del sarcoma postvacunal. Ahí yo dejo esa pregunta, esa respuesta para los expertos clínicos, ¿no? En nuestro caso, en salud pública, tenemos que vacunar todos los animales porque es el animal que llega a la campaña de vacunación, tiene que tomar la vacuna porque ahí hay un riesgo, ¿no? De tener la enfermedad, tanto para otros animales como para las personas, ¿no? Ya en áreas donde el veterinario en su clínica privada, ¿no? Tiene la oportunidad de hacer un examen clínico y tener una atención más directa, ¿no? Con el animal y trabajar ahí con el propietario, ahí sí puede tener todos esos cuidados, ¿no? De la aplicación de la vacuna. Pero las incidencias y el número, y tampoco sé si es relacionado con la vacuna de rabia o si es con todas las vacunas, ¿no? Que el gato puede desarrollar ahí el sarcoma, que sabemos algunos gatos, también no son todos los gatos, ¿no? Y ahí es una cuestión más ahí de clínica mismo que en este momento no tenemos esa respuesta. Sí, así es. En realidad cualquier inciso punción en un gato puede generar el sarcoma, Exacto. de cualquier medicamento inclusive. Acá aprovecho, te manda saludos Natalia Casas, así que muy buena la presentación. Eh, Qué honor, qué Alexis, honor. pre- Alexis pregunta si en humanos, si está vacunado, ¿cuánto tiempo dura la inmunización?
Estoy agarrando mi perrito aquí que no para de me morder aquí. Bueno, aquí está. Este es Zeus. Bueno, la inmunidad, ¿no?, de la rabia todavía no está tan establecida, por ejemplo, el periodo. Por ejemplo, la fiebre amarilla, por ejemplo, de la vacuna, sabíamos que antes podría durar hasta 10 años, ¿no? Y que la persona tenía que recibir una revacunación. Hoy día, una dosis de la vacuna de fiebre amarilla sirve por vida la protección. Bueno, con eso, la vacuna de la rabia a las personas se recomienda, ¿no?, los expertos de la rabia, que es importante conocer el título para recomendar una nueva vacunación o no. Entonces, eso varía mucho de persona. Por ejemplo, yo había tomado mi primera vacuna antirrábica en los años 90 y yo tenía título hasta, si no me equivoco, 5 o 6 años atrás. Y yo por cuenta tomé otra dosis de refuerzo porque siempre estoy yendo en los países, en las campañas antirrábicas, donde hay casos de rabia canina. Bueno, y tomé por esa razón. Entonces, no es tan sabido eso, pero lo que sabemos y con mucha certeza es que la persona que recibió la preexposición, mismo cuando ella es expuesta al riesgo de la rabia, no va a tener rabia. O sea, no hay casos de la vacuna moderna, ¿no?, de la vacuna de cultivo celular. No hay casos de personas que fueron vacunadas y que desarrollaron rabia por alguna razón, o por una reexposición, o si era una preexposición, por una exposición de rabia, ¿no? Entonces, eso es muy importante y es un indicador muy interesante, y la potencia de las vacunas también ha mejorado de manera extraordinaria, tanto es que antes se recomendaba 5 dosis de pós-exposición, ¿no?, en el día 0, 3, 7, 14, 21 o 28, y hoy son solo 4 dosis, ¿no?, en el día 0, 3, 7, 14. Argentina ya está con la norma técnica actualizada, ¿no? Entonces, eso es muy importante, y eso demuestra, ¿no?, que la vacuna se está conociendo cada vez más, y que las vacunas sí tienen una potencia importante, ¿no? Hola, Zeus. Bien, muchas gracias. Con respecto a la vacunación post-exposición de animales mordidos, ¿sí?, por otros animales que eran positivos, ¿sí?, ¿se realiza? ¿Cuál es el protocolo? Una excelente pregunta. No hay un protocolo de la OMS para este caso. Sí existen investigaciones, ¿no? Y sí hay algunas publicaciones en este sentido. Pero el tema aquí es un poco más ético, ¿no? Porque para poder probar si una preexposición para perros funcionaría, teníamos que vacunar el perro y inocular el virus en el perro, y para saber si funcionó. Entonces, éticamente, eso no es posible más hacer, ¿no? Por eso que no se hace. Entonces, lo que sí sabemos son los datos. Animales que han recibido la vacuna antirrábica de cultivo celular y que fueron expuestos no han desarrollado rabia. Entonces, eso usted puede tener algunas orientaciones de dar un refuerzo o de dar 2 dosis, y eso varía mucho de acuerdo con cada orientación local, ¿no? Si fuera mi perro, por ejemplo, aquí Zeus, ¿no?, es vacunado contra la rabia, pero si yo, por ejemplo, encuentro un murciélago en la boca de Zeus, ¿no? Puede acontecer, ¿no?, que vi ahí un murciélago en el... Yo inmediatamente daría una vacuna antirrábica en Zeus, y de ahí un mes daría otra dosis de vacuna en Zeus también. O sea, pero no hay un protocolo definido. Existe algunas recomendaciones. Estados Unidos tiene una recomendación, Brasil tiene una recomendación justamente para casos de exposición por murciélago, ¿no?, en perros vacunados, ¿no? Entonces, por eso es importante mantener los animales vacunados y con la vacuna antirrábica en día. Bien, muchas gracias.
Acá hay una pregunta que, si bien ya la comentaste, estaría bueno también que la refuerces, que habla sobre cuál es el porcentaje mínimo de la población canina y felina inmunizada contra la rabia que debe tener un municipio. 80%. O sea, 80% es la cobertura de vacunación mínima para interrumpir la transmisión. Pero cuando yo hago las campañas antirrábicas, yo tengo que hacer un esfuerzo para vacunar 100%. Entonces, muchas veces lo que pasa es lo siguiente, las municipalidades piensan en el esfuerzo de 80%. Y ahí yo acabo vacunando menos perros. Entonces, yo tengo que pensar, por ejemplo, tengo que vacunar 1000 perros en una ciudad, pero yo voy a tener pérdidas de vacuna. Ah, bueno, entonces tengo que poner más 10%. Voy a tener también gatos a vacunar. Ah, tengo que poner más 30 o 35%. O sea, estamos hablando que tengo que tener ahí por lo menos para vacunar 1000 perros, comprar por lo menos 1500 vacunas. ¿No? Entonces, el esfuerzo de mi vacunación tiene que ser para los 100% de la población. Para interrumpir la transmisión, tiene que tener 80% de cobertura. Bien, muchas gracias. En referencia a la rabia en animales de producción, preguntan si solo son afectados por la variante de murciélago hematófago o puede ser por otra variante también. Puede ser por otra variante también. Por ejemplo, llamas en el altiplano ya fueron cometidas por rabia de perro. O sea, no hay murciélago hematófago dependiendo de la altura, ¿no? 4000 metros. Y empezaron a aparecer llamas con rabia, ¿no? Y ahí se hizo la secuenciación, era rabia canina. Entonces, por ejemplo, en África, ¿no? Las hienas, los otros animales ahí carnívoros grandes, que me olvidé el nombre ahora, otro, parece un perro también, ya me acuerdo el nombre, que también son responsables por transmitir la rabia para el ganado. Entonces, claro, en nuestra condición normal de pecuaria, ¿no? El principal transmisor es el murciélago hematófago, ¿no? Pero sí puede tener en una área con alta densidad de rabia canina, por ejemplo, puede transmitir sí a los animales de producción. Muchas gracias. Acá Natalia Casas aporta que es el aguaraguazú, Muy bien. ese como perro más grande que en el norte Eso, del país tenemos. Bien. perfecto. Eh, en esto, ¿no es cierto?, del cálculo de la cantidad de perros que, que hay que vacunar, ¿sí? Ah, bueno, acá preguntan, pero bueno, hay distintas formas de estimar la población canina. Pero en general, ¿cuántos perros por habitantes hay en Latinoamérica? Ah, esa es una pregunta, si supiéramos la respuesta, sería lo fantástico. Lo que sí sabemos es que hay estudios realizados en diferentes contextos, en diferentes localidades, ¿no? Y la densidad poblacional y la relación, vamos a decir así, entre personas y perros, ¿no? Varía entre un perro para 2 personas, ¿no? Y un perro para 7, 8 personas. Entonces, cualquier número entre este intervalo, que es altísimo, ¿no? Vamos a decir, sí, el esperado, ¿no? Pero tener un perro para cada 10 personas, un perro para cada 15 personas, eso no existe más. O sea, entonces, cualquier número entre un perro para dos y un perro para 6, 7 es el aceptable, ¿no? Sería el correcto. Pero la mejor manera de hacer eso es hacer estimaciones, ¿no? No hay que hacer censo, esa cosa de censo es una cosa muy complicada, ¿no? Pero sí se puede hacer diversos tipos de estimación. Por ejemplo, elegir un área o algunas áreas de la municipalidad y después extrapolar ese número para zonas semejantes, ¿no? O entonces hacer trabajo en colegios
y ya se sabe de dónde vienen los niños de esta zona del colegio, hace encuesta en los colegios. Hay también aprovechar otros programas, por ejemplo, no es el caso de Bariloche, pero hay otras zonas de Argentina, por ejemplo, que tienen el programa de rabia, perdón, de dengue, que los agentes de salud visitan las casas. Entonces, agregar ahí una columnita y preguntar cuántos perros, cuántos gatos. No hay que saber color, sexo, edad, por cuántos, o sea, no, tiene que saber cuántos animales tiene para poder hacer la planificación de mis acciones de salud pública. Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? Que todo municipio, que toda localidad pueda usar de las herramientas, de la creatividad, de las estrategias que tiene para hacer ese trabajo. El Ministerio de Salud de Argentina ha hecho un importante trabajo ahí, el equipo de Natalia, en hacer algunas estimaciones muy reales, ¿no? Entonces, ahí, o sea, ustedes también tienen mucha experiencia en ese tema también. Bien, bueno, muchísimas gracias. Hasta ahí todas las preguntas, Marco, muy claro, como siempre, muy agradecido. Voy a aprovechar y voy a compartir la página de nuestro programa de YouTube. Ahí yo creo que la van a ver, ¿sí? Ahí está. Nos encuentran como Protenencia Argentina. Y acá pueden ver los distintos videos de todas las charlas. Justamente la última charla fue de la doctora Natalia Casas sobre Una Salud, ¿sí? Que es una de las referentes del programa Una Salud a nivel mundial. Pero bueno, como decíamos, no solamente de zoonosis, bueno, animales ponzoñosos, gerontología, vínculo humano-animal, acupuntura, en fin, hay distintas temáticas que ustedes pueden ver en cada uno de los videos que están subidos a nuestro canal de YouTube. Y seguramente que en los próximos días subiremos el video del doctor Vigilato. Aprovecho también para promocionar la próxima charla que vamos a dar el 29 de septiembre, ahí está, que la va a dictar la doctora Laura Ontiveros sobre neoplasias mamarias en caninos, manejo clínico quirúrgico. Así que están todos invitados, es gratuita como esta charla y de acá a 15 días, el jueves 29 de septiembre. Así que bueno, agradecemos a todos los participantes que se han conectado, nuevamente al doctor Marco Vigilato, al doctor Natalia Casas, que estuvo ahí también como participante, pero por sus aportes. Así que buenas noches y nos veremos en la próxima. Hasta luego, buenas noches.